Mateo capítulo número 4, hoy vamos a estudiar, hermano, de qué usted y yo nos estamos cuidando, qué es lo que tenemos que cuidar en nuestra vida. Mateo capítulo número 4, verso número 1 nos habla de la tentación de Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Fue qué? Tentado. La Biblia dice que fue tentado en diversas maneras y hoy vamos a estudiar de qué maneras el enemigo utiliza para sacarnos de los propósitos del Señor. Amén. Dice el verso número 1, dice, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿A dónde fue tentado? En el desierto. ¿En dónde fue probado el pueblo de Israel? En el desierto. Siéntese en ahí un momento. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel fue tentado, hermano, en el desierto. Y el pueblo de Israel, la diferencia fue que, hermano, entre Jesús y el pueblo de Israel, fue que el pueblo de Israel nunca entendió por qué era el desierto y para qué era el desierto, para qué le servía el desierto. A Jesús dice la palabra del Señor que a él, hermano, el desierto y la prueba le ayudó a fortalecerse más. Amén. Dice el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que ¿quién fue el que lo llevó al desierto? No. A ver, lea bien la Biblia. Otra vez. El verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, no fue el diablo, ¿cierto que sí? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. La Biblia dice, el Espíritu mismo lo llevó al desierto. Mire, hermano, hay momentos en los cuales, así como cuando usted es instado a ayunar. ¿Cuántos han sido instados a ayunar? Porque usted sabe que hay un ayuno que nosotros hacemos, que es el ayuno cuando uno lo programa, cuando lo programamos con la iglesia. Pero hay un ayuno en el cual, hermano, Dios le despierta hasta el deseo de no comer. ¿A alguno le ha pasado eso o todavía no le ha pasado esa reacción? De que usted le despierta ese deseo, hermano, de no comer, y cuando ya Dios comienza a no sentir hambre. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que no he conocido cuál es el mover de Dios. Amén. Hay momentos en los cuales Dios nos lleva, como dice la palabra del Señor, al desierto y nos lleva a lugares porque Dios quiere tratar nuestra vida. Por eso hay un ayuno en el cual es el ayuno en el cual nos vemos y lo conocemos como el ayuno de poder, que es el poder de Dios, instado por el Señor. Yo sé que usted ha sentido alguna vez ese deseo de ayunar, ¿cierto que sí? Aquí Jesús sintió ese deseo de ser llevado al desierto. Y la Biblia dice, ¿para qué llevarlo al desierto? Sigamos leyendo el verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén, que es lo que vamos hoy a estudiar. ¿Qué fue lo que utilizó el enemigo? Las necesidades. ¿Qué es lo que utiliza el enemigo en nosotros? Las necesidades y las cosas que nosotros, hermano, todavía no hemos tratado. La palabra del Señor dice que Jesucristo fue llevado y el enemigo comenzó un trabajo. Él comienza un trabajo porque él iba a ser llevado para algo y era para ser tentado, ¿cierto que sí? Y aparte de ser tentado iba a ser probado. ¿Cuántos aquí sabemos que nosotros somos probados? ¿Sí somos probados? La Biblia nos dice que nosotros somos probados para mirar qué hay en nuestro corazón, porque las pruebas es para observar qué hay en nuestro corazón, ¿cierto que sí? ¿Para qué son las pruebas? Dígale, para mirar lo que hay en el corazón. El verso número 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? Si eres hijo de Dios. Pregunto, ¿no sabía que era Jesús? A ver, pregunto, ¿ustedes qué dicen? ¿No sabía Satanás? Hasta ahora se enteraba que era Jesús. ¿O ya sabía? Pero mire que le estaba preguntando, si eres hijo de Dios, haga esto. Mire, hermano, cómo el enemigo induce, dígalo fuerte, induce. Y nos induce a hacer cosas porque en el momento que una persona obedezca, automáticamente, queda bajo el dominio. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado a qué le escuchamos, a qué obedecemos, a qué le ponemos cuidado. Porque el hecho de que nosotros, hermano, no atendamos, como dice la palabra del Señor, porque hay veces dejamos de atender a Dios y atendemos muchas veces las voces del enemigo. Amén o no amén. Pastor, ¿de verdad? Sí, aquí la palabra del Señor nos dice que Él estaba dándole una orden. Si eres, claro que lo era. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan, ¿cierto? El enemigo había visto cuando Jesús había convertido una tinaja de agua en ¿qué? En vino.
Y hay veces hay gente que se cuestiona y hay gente que dice, pero ¿por qué Cristo fue e hizo una tinaja de vino? ¿Tú vieras que a Jesús le gustaba tomar? ¿Usted no ha visto a los borrachos que dicen luego es que a Jesús le gustaba tomar? Y la Biblia dice que estaban en unas fiestas y ya la gente había tomado. Y entonces, no, lo que Dios quería hacer era un milagro, ¿cierto que sí? Dígalo fuerte, Dios hizo, fue un milagro. Amén o no amén. Pastor, pero ¿por qué no hizo un milagro de sanar a alguien? No, Dios hace un milagro. Y lo más tremendo es que dice la Biblia que el vino quedó lo mejor, ¿cierto que sí? ¿Cómo quedó el vino? La Biblia dice que el vino que hizo Jesús en el milagro fue lo mejor. Pero no quiere decir, hermano, que Jesucristo estaba queriendo que la gente lo hiciera. Simplemente le pidieron un favor y lo hizo, ¿cierto que sí? Su mamá María, ¿qué fue lo que hizo María? ¿Se acuerda de lo que dijo María? María le dijo, Señor, se acabó el vino. A veces uno se pregunta, ¿y por qué María estaba metida por allá? Porque si era invitada a las bodas, ¿usted cree que si uno es invitado a las bodas está en la cocina? ¿Qué dicen ustedes? Si uno está invitado a las bodas, ¿a usted alguna vez lo han invitado a alguna boda? ¿Y usted está pendiente de la cocina? No. ¿A quién le correspondía estar pendiente de la cocina? A los maestresales, pero María no se sabe por qué María estaba allá. Se dice que de pronto María estaba encargada de eso, o estaba haciendo un trabajo y sabía que Jesucristo tenía todo el poder y dijo, bueno, vamos aquí porque yo necesito que mi niño comience ya, porque Jesucristo tiene que comenzar un trabajo. Porque acuérdese que los hermanos lo instaban. ¿Se acuerda lo que hacían los hermanos con Jesús? Lo impulsaban. Y por eso Jesús decía, todavía no ha llegado mi tiempo. Yo quiero que miremos, no me vayan a perder Mateo 4. Juan 7 dice la palabra del Señor que los hermanos de Jesús eran terribles. Usted sabe que tenemos que tener cuidado con los impulsos que muchas veces nos llevan hasta nuestros propios familiares. Amén o no amén. Juan capítulo número 7, ¿qué dice el verso número 1? Incredulidad de los hermanos de Jesús. ¿Cómo eran los hermanos? Incrédulos. Ellos no compartían lo que Jesús estaba haciendo. En el verso número 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de las fiestas de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué hacían los hermanos? No creían, pero ¿qué estaban haciendo? Que impulsarlo a que saliera a hacer lo que a ellos les parecía. Mire, hermano, que nosotros siempre luchamos contra lo que otras personas quieren. ¿Cuántos aquí hemos luchado contra lo que otras personas quieren? Mire, otras personas nos quieren hacer otras cosas, que nosotros hagamos diferentes cosas, pero si nosotros no somos los que controlamos eso, hermano, muchas veces nos va a afectar el día de mañana. Amén o no amén. No nos han dicho, ¿qué nos dicen a nosotros? Hay veces nos inducen, debería usted estudiar esto, pero a usted no le gusta. ¿Sí le pasa? Debería, a ver, ayúdenme, hermanos, ¿qué cosas nos impulsan? ¿A nada? Ayúdenme, hermanitos. ¿A qué nos impulsan los hermanos? ¿A qué nos impulsan los amigos? ¿A qué nos impulsa la familia? A cosas paganas, ¿como cuáles? Mire, hay veces nos impulsan a hacer cosas, como lo digo, hermano, cosas que no están bien, ¿cierto que sí? Aquí Cristo, hermano, tenía un problema también. ¿Y cuál es el problema? Todo el mundo lo quería impulsar, ¿cierto que sí? Hasta María. Por eso Jesús le dice a María, todavía no ha llegado mi hora, mujer. ¿Qué tengo es contigo que todavía no ha llegado mi hora? Porque es que a veces nosotros no analizamos cómo fue la vida de Jesús. La vida de Jesús fue una lucha también como la lucha que usted y yo tenemos. Levante la mano y dígale, la lucha de Jesús también fue igual como la que nosotros tenemos. ¿Sí tenemos luchas nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí tenemos luchas? Claro que hay luchas, hay batallas, hay momentos difíciles, hay momentos en los cuales, hermano, usted y yo tenemos, hermano, que decidir. Jesucristo tenía una vida en la cual también estaba luchando. Volvemos nuevamente, hermano, a donde estábamos en Mateo 4. Amén. Mateo capítulo número 4, en el verso número 4 dice, él respondiendo y dijo, escrito está. ¿Qué es lo que nosotros nos debe gobernar?
Levanta la mano y dígale, lo que nos debe gobernar es la palabra. Cuando la Biblia dice escrito está, lo que nos frena a nosotros es la palabra. ¿Qué es lo que lo frena a usted y a mí? La palabra. ¿Qué fuera si no tuviéramos palabra? Yo creo que no estaríamos aquí, ¿cierto que sí? ¿Cuál es el freno del cristiano? La palabra. Entonces aquí Cristo nos está enseñando algo, que cuando algo sucede en nuestra vida siempre tenemos que mirar la palabra, porque la palabra es el freno para nuestra vida, es lo que nos hace entrar en sí, dice la palabra del Señor. Amén o no amén. ¿Qué es lo que nos hace entrar en sí? La palabra. Amén. Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, hermano, aquí nos enseña la Biblia que usted y yo tenemos que tener palabra todos los días. ¿Cada cuánto? Todos los días tenemos que tener esa palabra, tenemos que tener esa fortaleza. Todos los días tenemos que orar, como lo enseñamos el domingo. Tenemos que leer la Biblia en la mañana, en la tarde. Ese es un trabajo, como almorzamos, como desayunamos, como comemos. ¿Cuántos aquí desayunan, almuerzan y comen? ¿Sí lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Dígale, porque nuestro cuerpo nos lo exige. ¿Cierto que sí? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Así usted no quiera comer, ¿qué pasa? Bueno, el cuerpo le va exigiendo. Llega el momento en el cual usted ya siente hambre y tiene hambre. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros que aún nuestro cuerpo espiritual nos tiene que exigir. Amén o no amén. El 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mire, hermano, que el pináculo del templo son las cosas que el enemigo utiliza muchas veces en nuestra vida para movernos de la condición de Dios. Vamos a mirar, hermano, cómo el diablo muchas veces utiliza, hermano, lo que usted desea, las cosas que están todavía para morir en nosotros, porque usted sabe que hay muchas cosas todavía que nos hace falta morir en nuestra vida. El diablo utiliza cualquier cosita. Vamos a mirar a alguien que el enemigo les utilizó algo y hablamos de Absalón. ¿Cómo era Absalón? ¿Ustedes saben cómo era Absalón? A ver, díganme la característica de Absalón. Porque Absalón, ¿cómo terminó? Terminó siendo el peor enemigo de su padre. Terminó siendo dividiendo Israel. Terminó colgado de una encina, dice la palabra del Señor. ¿Por qué terminó colgado de una encina? ¿Cuál era el orgullo de Absalón? Dígale su cabellera. El orgullo siempre mata. Dígale, el orgullo siempre mata. Algo que nosotros tenemos que mirar es qué es lo que todavía nos hace falta morir. Porque hay cosas que todavía como que nos arrastra, nos lleva. Y yo quiero ir a mirar. Miremos por un momentico qué era lo que hacía Absalón. Segunda de Samuel 18:9. Segunda de Samuel 18:9. Mira, hermano, que uno mira en Absalón, y he estado estudiando a Absalón, porque Absalón representa, hermano, de que él era un hombre en el cual pesaba más que Salomón. Segunda de Samuel, capítulo número 18. Se dice que si Absalón no era muerto y si Absalón no hubiera sido como fue, hermano, hay personas que destruyeron su vida espiritual por no controlarla. El miércoles, creo que fue, sí, el miércoles, estuvimos estudiando Jetsi. ¿Cuántos han estudiado sobre la vida de Jetsi? ¿Qué lo destruyó a Jetsi? La avaricia. ¿Qué destruyó a Jetsi? La avaricia. Y era un siervo preeminente en el cual podía haber reemplazado a Eliseo. Se dice que a este hombre lo destruyó su avaricia. Ahora vamos a mirar, hermano, qué destruyó a Absalón. ¿Qué utilizó el enemigo en Absalón para destruirlo? Vamos a mirar un momento allí en segunda de Samuel capítulo número 18. Amén. En el verso poquitico más adelante, permítame, vamos. Pero ya les digo dónde porque se me perdió. 18:9, estamos ahí. ¿Sí estamos en 18:9? ¿Qué dice el 18:9? Dice 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por el debajo de las ramas espesas en una gran encina, y se le enredó la cabeza
en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Y viéndolo uno, avisó a Joab. ¿Sabe quién era Joab para Absalón? Dígale, su enemigo. Diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. ¿Cómo murió Absalón? ¿Colgado de una qué? De una encina. Pero vamos a mirar, hermano, cuál era el problema de Absalón y por qué tenía ese problema Absalón. Porque fue lo que lo mató. Cierto que hay veces, hay cosas en las cuales no podemos morir, hermano, y es lo que lo va a matar a uno. Segunda de Samuel capítulo número 14. Segunda de Samuel capítulo número 14. Miremos cómo era la característica de Absalón. Absalón era un hombre en el cual, hermano, tenía tantas cosas en las cuales él no había muerto. Segunda de Samuel 14, 25. Usted sabe que los siervos de David, cada uno tenía un problema. ¿Cuál fue digamos, lo que resaltó a Salomón? ¿Qué era lo de Salomón? A ver, cada uno tenía algo. Si usted se pone a estudiar la vida de los hijos de David, cada uno tenía algo. Mire, hermano, uno era muy juicioso, pero el ser juicioso lo mató por la ambición. Si uno mira, creo que es Aitofel, uno de los hijos que mató Salomón, él quiso dividir el reino también, pero porque él quiso hacer las cosas antes de que su padre, pero no consintiendo a su padre. Salomón fue un hombre de mucha sabiduría, conocimiento, era un hombre, mejor dicho, de mucha inteligencia, como en estos tiempos la inteligencia que hay veces nosotros tenemos que controlar. Se los enseñaba el miércoles que usted y yo tenemos una palabra de parte del Señor. El que cree saber mucho, ¿qué dijo la palabra? Hágase ignorante. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra vida? Controlarla. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra vida? Controlarla. El que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, Dios nos manda a nosotros a controlarnos. ¿Qué nos manda Dios? Controlarnos. En el verso número 25 dice la Biblia una de las características de Absalón. Segunda de Samuel 14, 25. ¿Qué dice? Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había en él defecto. ¿Cómo era Absalón? Y la Biblia dice que desde la palma de los pies hasta la coronilla, hermano, no tenía un defecto. Dígame un defecto de uno. A ver, un defecto. Hay algunos de pronto tienen problemas hasta en los dientes. Dígame, ¿qué más? La nariz torcida, alguna mano torcida, de pronto tenía una cicatriz, de pronto el cabello no. Uy, o sea que el cabello de Absalón era algo tremendo. Amén. Tanto que dice la Biblia que Absalón hacía algo, no le alcanzamos ya por el tiempo, pero dice la Biblia que cuando Absalón salía y se peluqueaba en la plaza, y todas las mujeres salían a la plaza a mirar cómo se peluqueaba este hombre, porque este hombre, ¿cómo era? Súper hermoso. No era hermoso, si hubieran un Miss Universo para hombres en el tiempo, entonces estaría, hermano, el primero. Dice el 25 otra vez: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había en él defecto. Y el 26: cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos del peso real, más o menos como 1,5 libras, más o menos, aproximadamente se dice que 1 kilo. Oiga, ¿cómo le crecía el cabello? Harto, ¿no? Hartísimo le crecía el cabello a este hombre. Tenía un cabello súper hermoso. Lo mira uno, que usted lo puede encontrar más adelante, dice la palabra, que las mujeres miraban el cabello de Absalón con tanta hermosura, porque Absalón se cuidaba mucho su cabello. ¿Cuál era el orgullo de Absalón? A ver, dígame, ¿cuál era el orgullo de Absalón? El cabello. ¿Qué lo mató? El cabello, hermano. ¿Qué mató o qué quiso? Casi que mata.
casi que mata. ¿Qué casi mata a Salomón? A ver, ayúdame. Casi que mata. ¿Qué casi lo mata? Dígale, la sabiduría. Porque la sabiduría, la palabra es mismo, y uno lo encuentra en Proverbios. La palabra en Proverbios nos enseña que la sabiduría en exceso, si yo no la controlo, me enloquece. La palabra del Señor nos enseña a nosotros muy claramente, hermano, que yo tengo que tener cuidado con ello. Por eso le dice en Salomón lo decía, hermano, y la palabra lo dice: el que cree ser sabio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mire, la vida de nosotros es controlar. ¿Cuál es la vida de nosotros? Controlar, estar controlándonos. La gente alababa mucho a Absalón. ¿Por qué lo alababa? Su hermosura. Sigamos leyendo el verso número 27. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. ¿Cómo era esa mujer? Todos los hijos de David eran hermosos. Salomón era hermoso. Dice la Biblia que era un hombre que las mujeres miraban. ¿Qué hizo la reina de Saba? Si hemos leído la palabra, la Biblia dice que la reina de Saba iba y le miraba la cara a Salomón, y basta que el hombre no era feo, era bien bonito, simpático, digámosle allí. El hombre era bien simpático, tenía tanta sabiduría. Por eso es que le dicen que la reina de Saba como que se flechó con el hombre. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Pero miramos, hermano, estemos mirando cuáles son los defectos que el diablo utiliza muchas veces, o las debilidades nuestras, que puede ser algo que para nosotros diferencia con las demás personas, pero yo tengo que tener cuidado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado en mi vida, yo tengo que tener cuidado en todo, porque, hermano, el enemigo, por eso dice la palabra del Señor: no le deis lugar al diablo, no le deis lugar al diablo. Sigamos leyendo, hermano. De ahí en adelante, él se creyó, hermano, más importante que su propio padre. 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a Absalón? Dígale, le faltó que David lo controlara. No se dejaba controlar. La Biblia dice que no se dejaba controlar. Absalón, por la misma hermosura, no le gustaba que nadie le dijera, ni siquiera su propio padre. Amén o no amén. No dejaba ni siquiera que su propio padre lo controlara, y su papá tampoco, como que lo aisló. Oiga, eso es terrible, cuando a alguien lo aíslan por allá para no tener yo ningún problema. Eso fue el error que cometió David. David lo mandó por allá a una finca que se estuviera solo, pero él quería estar al lado de su papá. Uno ve, como dicen por ahí, errores en David. Uno ve errores en David, porque a veces uno mira a los siervos y dice, pero este hombre no tenía ningún error. Sí, claro, David tenía muchos errores. ¿Qué dicen ustedes? ¿David tuvo errores? Pero ¿sabe cuál fue la diferencia de David? Que siempre en su corazón, hermano, lo reconocía. Usted y yo podemos tener errores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí podemos tener errores? ¿Quién ve los errores nuestros? ¿Sabe quién ve nuestros errores? Dígale, nuestros enemigos. Eso sí, hermanos, son los que lo ven a usted. Los enemigos sí le ven los errores, pero lo más terrible es que no se lo van a contar. ¿Sí será que los enemigos ven nuestros errores? ¿O las personas que usted no le puede caer como también? Y las demás personas también le ven los defectos. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. La Biblia dice: ayuda a nuestras debilidades, porque hay debilidades en nuestra vida. El verso número 29: y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, y prenderle. ¿Cómo era el hombre? Bien, buena gente. Prendele fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. ¿Cómo era Absalón? ¿Por qué se volvió malo Absalón? Hermano, ¿sabe que uno tiene que tener cuidado? Y todos lo tenemos que tener cuidado. Tenga cuidado cuando la gente lo alabe. No me escucharon. Tenga cuidado cuando la gente lo alabe. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Mire qué estaba haciendo el diablo con Jesús. Ayúdeme, ¿qué estaba haciendo el diablo con Jesús? La Biblia dice que lo llevó al monte más
alto. En el monte más alto le dijo: oiga, si eres hijo de Dios, uy, usted es el hijo de Dios. Hay veces de pronto solamente leemos la porción bíblica, pero nos imaginamos, hermano, el diablo duró 40 días. ¿Cuántos días duró el diablo con Jesús tentándolo ahí? Dice que durante 40 días fue tentado por el diablo, o sea que no fue un ratico. ¿Y cómo fue que comenzó? A alabarlo. ¿Cómo es que el enemigo muchas veces se mete en nuestra vida? Dígale, alabándonos. ¿Cómo se le metió a Salomón? Alabándolo. A Salomón la gente le decía: es que usted es muy sabio, usted es re sabio. La gente se llegaba y decía: uy, qué sabiduría tan tremenda. Llegó la reina de Saba: uy, qué sabiduría, tremendo. Mire, hermano, todos nosotros tendemos que un día alguien nos alabe en algo. ¿Alguna vez le han alabado en algo? ¿Nada? Ay, bueno, hermano, me asustaron. ¿Alguna vez le han alabado en algo? Así sea en la cabellera, hermano. ¿Cierto que sí? Ay, qué lindos cabellos. Qué lindos ojos. ¿Qué más? Todo, hermano. Entonces el enemigo utiliza cosas como esas. A uno dice insignificantes, pero el enemigo siempre va a utilizar algunas cosas que nosotros tenemos para sacarnos, como dicen por ahí, del control de Dios. Amén o no amén. Sigamos leyendo, hermano, en el verso número 31. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué ha prendido fuego tu siervo a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que viniese acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. ¿Cómo era la comunión de los padres de Absalón con el papá? ¿Cómo ve usted la comunión ahí? Mire, uno en el hogar de David, uno veía unas falencias tremendas. Y ese es uno de los problemas. Mire, hermano, ¿sabe cuál era el problema de David? David se ocupaba más en el reino que en su propia familia. Y eso lo estoy estudiando. David se desprogramó totalmente. ¿Por qué Tamar fue violada por Amón? Hermano, ¿por qué fue violada por Amón? Porque la Biblia dice que a cada uno le tenía una casita: la casa de Amón, la casa de Tamar, la casa de Absalón, la casa de, es que se me fue el nombre del otro, la casa de, bueno, el otro se me fue, la casa de Salomón. Cada uno tenía una casa y su papá lejos por allá. Mire la reacción de lo que él decía. Él le dijo: máteme, papá. ¿A quién le estaba diciendo que lo matara? ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Otra vez léalo porque usted no lo leyeron. Mejor me fuera a estar aún allá. ¿En dónde? En Jesús. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, mátame. ¿Usted cree que era la manera de hablarle al papá? No. Verso 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, y el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Hermano, de aquí en adelante Absalón fue cuando él quiso dividir el reino. ¿Por qué? Porque el diablo utilizó, hermano, utilizó algo. Había una mala comunicación. Mire, basta que era muy bonito, la gente lo alababa, hermano, tenía una mala comunicación. ¿Qué tenía con David? Una mala comunicación, y eso lo cargó. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso hay veces, o yo les he dicho, uno tiene que cerrar puertas al enemigo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La Biblia nos dice: no le deis lugar al diablo. Usted y yo tenemos que revisar en nuestra vida qué nos puede estar faltando. Hay veces una comunión, hasta eso, como estábamos viendo, en el mismo hogar. Eso lo utilizó el enemigo. Solamente el hecho de que él no se comunicaba con su hijo, eso lo utilizó el diablo. Utilizó la belleza de Absalón para destruir a su papá. Destruyó, hermano, la falta de comunicación con Amón y Tamar, hermano, para destruir ese hogar. Amén o no amén. Vayamos un poquitico ahí atrás y vamos a mirar lo que le pasó a Amón y Tamar, capítulo 13.
Estamos ahí en 2 Samuel 13. 1, Amón y Tamar. ¿Estos dos eran qué? Dígale hermanos. Eran dos hermanos. Amón y Tamar eran los dos hermanos. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón hijos de David, dice teniendo Absalón hijos de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Amén. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Mire, hermano, que el enemigo utiliza. Cuando falta la presencia del papá, hermano, el enemigo se mete astutamente cuando algo falta en la familia. Dice el 4, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día y de día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Que era un sancocho terrible, ¿cierto que sí? Estaba enamorada de su hermana. Era su hermana de todos modos. Y dice el 5, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer. ¿Se dio cuenta del problema que estaba pasando en la casa? Pregunto, ¿David se dio cuenta? No, hermano. Claro está que había una consecuencia, ¿cierto que sí? Pero había un problema, hermano, no se había dado cuenta, porque hay veces, hermano, el enemigo utiliza los descuidos. En Absalón utilizó el orgullo, en Salomón utilizó la demasía sabiduría, inteligencia. La palabra del Señor dice que ¿cuántos proverbios recitó? ¿Cuántos proverbios hizo Salomón? La Biblia dice que como 3,000 proverbios. Y un día se lo contaba a la iglesia, ¿cuál fue el problema de Salomón? Hablemos de Salomón. El problema era que él hacía proverbios, y la gente le gustaba los proverbios. ¿Cuánto nos gustan los proverbios? ¿Usted ha leído proverbios? Mire, hermano, yo proverbios lo tengo marcado por un lado y por el otro. Yo digo, qué sabiduría tan hermosa la de Salomón. Qué proverbios le enseña a uno cómo se debe manejar, qué cuidados debe tener, qué cuidados debo de tener yo, hermano, hasta con las personas. Todo nos lo enseña la palabra. Y la Biblia dice que cuando él comenzó a tener muchos proverbios, ya le dijo a los sacerdotes, ya no quiero escuchar más palabra, porque no es que yo estoy haciendo la Biblia. Claro, no es que hacía parte de la Biblia los proverbios, y hacen parte de los proverbios la Biblia. Entonces la gente lo alababa, la gente decía, uy, esta sabiduría tan tremenda. Por eso, hermano, algo que usted y yo debemos de tener cuidado, dígale, cuando yo tenga mucha sabiduría, otra vez, dígale, cuando yo tenga mucha sabiduría, me tengo que hacer ignorante para llegar a ser sabio. O sea que hay momentos en los cuales a nosotros, todos, nos toca, si ya tengo mucha sabiduría, como resetearme y volver nuevamente a comenzar. Porque el enemigo utiliza muchas cosas en nosotros. Amén o no amén. ¿Sí será que el enemigo conoce las flaquezas nuestras? ¿Qué conocía en Jesús? Que tenía hambre. ¿Qué fue lo que le dijo? Convierta estas piedras en pan. Yo me imagino que se demoró un tiempo para que decirle esa palabra. Yo me imagino, ¿tiene hambrecita Jesús? ¿Usted no convirtió las tinajas en agua? Las tinajas en vino. ¿No las convirtió? Oiga, para usted fácil. Yo no creo que hubiera sido así de repente que le salió diciendo, convierta estas piedras de pan.
sino yo creo que hubo una charla, unas palabras. Hermano, yo me imagino que le diría, oiga, y esas tinadas, ¿cómo les quedó de buenas? ¿Cierto que sí? Y eso, uy, usted viera cómo se crea, porque el diablo no se le despegaba de al lado de Jesús. Y la Biblia dice que le hablaba hasta cuando se la soltó. ¿Tiene hambre Jesús? Convierta estas piedras en pan. Coma porque usted tiene hambre. Pero ¿cuál era la intención del diablo? A ver, ayúdeme. ¿Cuál era la intención del enemigo? ¿Cuál sería la intención? Hacerlo caer esclavo. Miremos lo que dice en Romanos capítulo, pero ya le digo en dónde vamos a ir, a Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Amén. En el verso número 16, ¿qué dice Romanos 6, 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén o no amén. Por eso, hermano, ¿usted sabe que hay unas luchas en las iglesias? Hay una lucha en la iglesia. La lucha en la iglesia, hermano, es que el diablo quiere que nadie haga caso a la iglesia, porque está siendo esclavo hacia las cosas de Dios. ¿Usted sabe que usted y yo somos esclavos? ¿Cuántos creen que somos esclavos? Yo soy esclavo. Dígale, pero a Dios. ¿Para quién somos esclavos? Pero el problema es que hay veces nosotros nos creemos que no tengo ya nadie que me gobierne. El diablo lleva a la persona a hacerle creer que no hay nadie que lo gobierne. Póngale mucha atención, hermano. O nos gobierna Dios o le gobierna el diablo. Pero una persona no es libre de nada. Hermano, por eso Jesús nos dijo a nosotros: llevad mi yugo. ¿Qué dijo Jesús? Llevad mi yugo. Y porque es fácil y ligera mi carga. Cuando habla de la carga, acuérdese que se le hablaba una carga a un esclavo. O sea que lo que nosotros siempre hemos de llevar, hermanos, son las cosas de Dios. No me escucharon. Son las cosas de Dios. Por eso, hermano, ahí es cuando usted y yo tenemos que ser esclavos en el Señor. Y ahí es cuando nosotros le obedecemos, cuando yo le hago caso, cuando Dios me dice una cosa u otra y yo le obedezco. Significa, yo quiero ser esclavo de ¿quién? Levante la mano y dígale: yo quiero ser esclavo de Dios, porque Él paga un precio por mí. Que sí o que no, que antiguamente éramos esclavos del diablo, sí. Así usted diga que no, sí, Señor. Cuando no teníamos a Cristo, ¿de quién éramos esclavos? Del diablo. Y el diablo lo tenía esclavo, lo tenía ahí agarrado, pero cuando Cristo vino y pagó un precio por nosotros, nos hizo esclavos de Él. Y ahí es cuando nosotros ya comenzamos a obedecerle a Él. Pero más sin embargo, el enemigo busca que la persona se le salga del dominio a Cristo y que le caiga en la esclavitud a Él. ¿Y cómo lo hace? Seducirlo. ¿Qué fue lo que hizo con Jesús? ¿O qué buscaba con Jesús? ¿Sabe qué estaba haciendo con Jesús? Lo mismo que estaba haciendo con Adán y Eva. Era lo mismo, hermano, que lo que hizo con Adán y Eva, induciéndolo, hablándole. Hermano, con Adán y Eva, ¿cuánto tiempo duró para hacer caer a Eva? ¿Cuánto cree usted que se demoró? ¿Poco tiempo? Hermano, mucho tiempo. Un día lo estaba estudiando y creo que lo estudiaba también con ustedes. Yo me imagino cuánto se utilizaría el enemigo. Primeramente comenzó a acostumbrarla, porque una culebra que le hable a usted es fácil. ¿Qué haría si un día lo hablamos? ¿Qué tal si el gato le habla a usted en la casa? Nada, usted no hace nada. ¿Y el perro? ¿Qué tal le diera solamente el nombre? Porque así comenzó el enemigo. El enemigo comenzó con la serpiente solamente a dar el nombre: Eva. Nosotros nos acostumbramos a la lora que habla. ¿Cierto que sí? Si nos acostumbramos a la lora que habla. La lora. Yo me imagino que así comenzó la serpiente a hablar con Eva. Ay, tan bonita esta culebra. Y habla.
qué bonita esta culebra. Y como no tenía más con charlar sino con Adán, y se la pasaba Adán por Adán otra cosa. ¿Qué se la pasaba haciendo Adán? ¿Cuál era el trabajo de Adán? Poniéndole el nombre a todas las animales. Dice la Biblia que Dios le colocó un nombre, le colocó un oficio. Dice la Biblia que lo puso a cuidar las viñas y a ponerle nombre a todos los animales. Y un día lo miramos, hermano, todos los animales que ahorita tenemos son los nombres que le puso Adán en su tiempo. Entonces imagino por allá Adán trabajando y llegó allá y le dijo, a comienzo Adán, Eva le dijo, mire, ay, me conseguí una culebra más bonita. Eso habla bonito. Y hay veces como que charlamos. Yo no creo que haya comenzado Satanás de una vez a decirle, no le haga caso a Cristo, no le haga caso a Dios, sino que lo acostumbró. ¿Acostumbró a quién? A Eva. Acostumbró hasta a Adán. Claro, acostumbró a Adán y a Eva. Hablaba bonito, como la lora, hablaba, uy, esto es diferente, estaba chévere, dejémoslo en la casa. Mire, hermano, uno tiene que tener cuidado porque hay cosas que nos acostumbramos a hacer. Y hay cosas que se nos vuelve costumbre, dígalo fuerte, hay cosas que se nos vuelve costumbre. Y la Biblia dice que si yo le obedezco a alguien, otra vez el verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y la obediencia para justicia es ¿de quién? De Dios. Entonces la Biblia dice, usted que le obedece y queda esclavo. Por eso el enemigo, hermano, lo primero que hizo hacer caer a Eva era que le hiciera caso, que le obedeciera. Cuando ya Eva comenzó a hacer algunas actitudes, ya comenzó a caer en la esclavitud. Vayamos un momentico allá que quiero resaltar algo en Génesis 3, perdón. Que allí encontramos, hermano, lo que el enemigo siempre utiliza. ¿Cuál era el problema que tenía Eva en ese tiempo? Miremos, porque el diablo siempre utiliza un problema que nosotros tengamos. ¿Cuál era el problema de Eva en ese tiempo? Ayúdenme ustedes. ¿Cuál cree usted que era el problema que tenía Eva en ese tiempo? ¿Nada? Analicemos. ¿Qué problema usted le ve a Eva en ese tiempo? Dígale, porque no tenía nadie con quien hablar. ¿Cuál era el problema de Eva? No tenían con quien nadie hablar. Acuérdese que Adán se la pasaba en su trabajo. Dios, claro, lo invocaban y venía. Pero hermano, llegó un momento en el cual no tenía con quién hablar. ¿Cuántos han pasado momentos en los cuales usted no tiene con quién hablar? ¿Se ha pasado usted esos momentos? ¿Y qué le suele pasar a una persona cuando no tiene con quién hablar? Nada, qué bendición, usted tiene con quién hablar. Pero cuando una persona no tiene con quién hablar, lo primero que tiende es deprimirse. ¿Qué es lo primero que tiende a hacer? Se intenta deprimir, ay, estoy sola. Entonces el enemigo busca, y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque el enemigo busca acomodarle una persona que le destruya, no que le construya, sino que le destruya. Eva tenía un problema. Verso número 1 del capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era? ¿Se acuerda cómo era el amigo de Amón? Astuto. O sea que era el diablo. Claro, hermano, se le metió un amigo astuto y el amigo astuto lo metió a hacer unas cosas que no estaba bien. Entonces la Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Muchos dicen que los animales de pronto en ese tiempo hablaban y por eso era que ya se acostumbraban. Puede ser, ¿cierto que sí? Que como la lora hablaban, entonces de pronto las vacas hablaban, el caballo hablaba. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Bonito, chévere o feo? ¿Qué tal usted hablando con la vaca? ¿No hay veces no nos pasa eso que estamos hablando con los animales? ¿A usted no le ha pasado eso? Véngame para acá. Gatico, venga. Pollito. Cómase el pollito. Cómase al pollito. No cómase al pollito, sino cómase el maicito. Hermano, y a veces tendemos a hablar con los animales. Entonces aquí vemos, hermano, que a Eva comenzó a hablar con la serpiente y dice que era más astuta. Significa que se movía de una manera más diferente.
llamó la atención de Eva, le pareció a Eva como diferente. Yo digo, creo que hasta dormiría con la culebrita. ¿Usted no le ha pasado que a veces hay animalitos que son tan tiernos que uno dice, quédese aquí cerquita? ¿No le pasa aquí? ¿No bates una patada para cada animal o cómo así? Ah, bueno, si a veces nos ha pasado eso, que ahí usted a veces llega y dice, ay, tan bonito animal, ay, venga para acá, cuístese acá al lado. ¿Usted no cree que Eva acostó a la serpiente al lado? Y se acostumbró, dígalo fuerte, se acostumbró. Mire, hermano, hay cosas que nosotros nos acostumbramos. Y cuando nos acostumbramos a cosas, el enemigo muchas veces utiliza ese problema que muchas veces nos acostumbramos. Y el problema que nos acostumbramos es la tentación, como dice la palabra. 40 días en los cuales Jesús andaba con hambre. Porque a cuánto no hemos ayunado y nos acostumbramos ya al hambre, como que la dominamos. Cuando usted está en un ayuno largo, y los que hemos estado en un ayuno largo, usted ya controla el hambre. Pero hay momentos en los cuales el hambre se despierta. Entonces el enemigo utilizó eso. En Cristo quiso utilizar lo mismo que Eva, pero en Cristo no le funcionó. Porque Cristo vivía fundamentado en la palabra. ¿En qué tenemos que estar nosotros? Dígalo fuerte, fundamentarnos en la palabra. ¿En qué tenemos que fundamentarnos? Levante la mano y dígale, yo tengo que fundamentarme en la palabra de Dios. ¿Cuánto le damos ese fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Amén. En el verso número 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Oiga, con que Dios nos ha dicho. Esa palabra significa, hermano, que estuvieron tratando mucho ese tema. ¿Cuál era el tema que se comenzó a tratar y comenzó a tratar la serpiente? No comáis de todo árbol del huerto. O sea, la pregunta es, ¿usted no cree cuánto se habló de eso? Eso está como en el chisme. ¿Usted alguna vez se ha metido en un chisme? ¿Ha caído por inocencia en un chisme? Y entonces usted comienza a hablar y oiga, y de verdad, ¿qué pasó con eso? Ay, de verdad, y dele con el tema, y dele con el tema, y dele con el tema. Y a veces se le vuelve a uno hasta familiar, pero cuando menos piense descubrir, usted es un chismoso, mire lo que pasó, usted también participó. Pero no, yo no me di cuenta. El tema que la serpiente le puso a Eva es con que Dios le dijo, no comáis de todo árbol. Yo me imagino que duraron mucho tiempo hablando, no porque es que nosotros no podemos comer de ese árbol, porque resulta que es que hay mucho más árboles. Nosotros podemos comer de aquella fruta, aquella otra. Uy, si es deliciosa esa fruta. Yo me imagino que la serpiente, uy, sí es buena, pero mejor que esa está la que está allá. Yo creo que no le dijo al comienzo, vaya y coma, sino lo indujo, le acostumbró, le dijo, oiga, mire, esa fruta también se ve como deliciosa, tan deliciosa. Y en ese diálogo, hermano, que tenía con la serpiente, la fue acostumbrando. Porque usted sabe que a veces nos acostumbramos a cosas. Y si nosotros no estamos revisando nuestra vida, hermano, podemos errar. ¿Será que podemos errar? ¿Cuál fue la siguiente punto que le aplicó la serpiente? El verso número 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, el segundo punto es, podemos comer de todo. O sea que duraron mucho tiempo hablando de todos los árboles que podían comer, de toda la comida que ellos podían comer, que era autorizado por Dios. La serpiente no fue tan rápida, no fue de un momento a otro. Se dice que pasó años tratándole a Eva hasta que le acostumbró. 3. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Usted sabe cómo murió el profeta joven? ¿Han escuchado cómo murió el profeta joven? El profeta joven, Dios le da un secreto y él lo descubre. ¿Y cómo lo descubrió? Porque resulta que vino el profeta viejo y le sacó información. Mire cómo trabaja el enemigo. Espérese a ver si me acuerdo. Primera de Reyes, ya que se me vino allí. Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13.
Hermano, hay momentos en los cuales el enemigo le quiere sacar a uno información. Primera de Reyes 13. ¿Qué le pasó a este profeta? Ese profeta, Dios le dijo: mire, no vaya a contarle a nadie nada. Hay momentos en los cuales, hermanos, nos ponemos a dar más información de la que deberíamos dar. Y en estos tiempos está como, hermano, como el cuidado que uno tiene que dar. A no todo el mundo le da información. Hace poco alguien me participaba de algo que un policía de la SIJIN decía que no podía uno hacer, y hablaba con una mamá y le decía a la mamá: tenga cuidado con su hijo, no le tome fotos frente a su casa, no la suba al Facebook porque le van a conocer dónde vive, no le tomen foto con el uniforme de donde estudia, porque los delincuentes están utilizando que conocen dónde es que vive y dónde es que estudia, y van a utilizar ese trayecto. Le decía: no le tome fotos al niño cuando lo estén bañando y no lo suban allá. ¿No ha visto cómo ahorita publican de todo? No le utilice eso, no le utilice ni siquiera qué es lo que le gusta al niño, porque hay gente que le publica qué le gusta, cuáles son los chicles, cuáles son los dulces, cuál es lo que le gusta. Y ahorita todo se está publicando y el diablo está utilizando todo eso. Y alguien me decía: pastor, es que ahorita todo mundo sube la información, el diablo no tiene que hacer más que abrir una página y entrar y averiguarse cuánto chisme haya. Y por eso hay gente muy atacada, hay gente que es robada porque ellos ya saben a qué horas entran y a qué horas salen. Porque hay gente que le pone: me voy para el trabajo, ¿a qué hora sale? 7:15. Y el diablo tiene paciencia, todos los días publica que se va a 7:15 y llega a las 9:15. Entonces está de 7:15 a 9:15, está sola la casa. Y uno dice: tremendo, como el diablo, así como lo hizo con Adán y Eva, está muy pendiente de nuestros movimientos y de qué cosa nosotros nos equivocamos. Amén. Primera de Reyes 13:1 dice: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar, dice, por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes, a los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquí había algo, el verso 4: cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra él al altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezarlo. Bueno, hasta ahí todo estuvo bien. Pero aquí Dios le había revelado algo en el verso número 8. ¿Estamos en el verso número 8? Dice: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comeréis pan, ni beberéis agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Mire que este profeta le reveló todo lo que Dios le había dado al rey. Y había alguien que estaba escuchando el chisme. La Biblia dice que había alguien que estaba escuchando el chisme, y eso lo utilizó y fue y se lo contó al profeta viejo. ¿A quién se lo contó? Al profeta viejo. En el verso número 12 dice: y su padre le dijo: ¿por qué camino? Perdón, desde el 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y su hijo le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllame el asno. Y ellos se lo ensillaron el asno y lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Pregunto, ¿ya sabía que no podía comer pan?
Ya sabía que no podía comer pan. Entonces dice el 16, mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Ya sabía por qué no podía comer. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas aguas allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. ¿Cómo? ¿Qué utilizó el diablo? La palabra que él ya había dicho, la información que ya tenía de él. Dice, y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mire, hermano, cómo el enemigo utiliza muchas veces nuestros errores, dígalo, nuestros errores. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué le pasó? Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le siguió el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Qué le pasó a él? Hermano, cuando le llegó la noticia al profeta falso, llega y le dice: eso le pasa por no ser prudente. Mire, hermano, algo que usted y yo tenemos que tener cuidado es la prudencia. Dígale al que está al lado suyo, la prudencia. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Ser prudentes. Usted sabe que muchas veces le contamos nuestros problemas a todo mundo. Muchas veces le contamos a todas las personas, y no todo mundo va a estar queriendo ayudarle a usted. Hermano, hay mucha gente que le está sacando la información no para ayudarle, sino para destruirle. Por eso hay un libro por ahí que dice: esta boca mía es tremenda, ¿cierto que sí? Dicen por ahí: esta boca mía es tremenda. ¿Sí será que nuestra boca es peligrosa? ¿Por qué es peligrosa? Porque hay veces contamos más de la cuenta. ¿Qué le pasó a este profeta? Se puso a contar todo. ¿Y qué hizo el falso profeta? Fue y dijo: es que Dios me dijo, Dios me habló. Oiga, cuánta gente en estos tiempos dicen: Dios me dijo, Dios me habló, y dice la palabra del Señor mintiéndole. Porque la gente en estos tiempos, hermano, está utilizando gente. Y como lo estábamos viendo, hermano, tanto en la parte espiritual, tanto en la parte física, hay mucha gente, hermano, que ellos mismos le han abierto la puerta al ladrón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Si hay gente que le han abierto la puerta al ladrón? Hay mucha gente que le ha abierto la puerta al ladrón. Claro. Un día una hermana se me puso brava y llega y me dice: pastor, es que se viene un pastor por allá, viene de Ecuador, viene de lejos, viene por allá de lejos, y es que imagínese que me sacó información a mí, me dijo que venía de parte de Dios. Uy, pastor, pero tremendo, este hombre me conoce de dónde, cuándo yo nací, de dónde vengo, quién es mi familia. Uy, eso es un hombre de Dios. Hermano, y llegó y me dijo: pastor, ¿usted lo quiere conocer? Yo le dije: no, yo no quiero conocer. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio de su Espíritu que somos hijos de Dios. Y entonces él se vino para acá, se vino para QAT. Y hermano, y comenzó, hermano, a hacer un montón de cosas. Y llega y me dice, me llama la hermana y me dice: pastor, que el pastor este que lo quiere conocer, que vaya, lo encuentre. Le dije: ¿yo por qué tengo que ir a buscarlo? ¿Yo por qué tengo que ir a buscarlo? Hermano, usted tiene que tener mucho cuidado. Y se lo dije, le dije: hermano, tenga cuidado, porque hay gente que está utilizando su Facebook, su información, para sacarle y destruirle la vida suya. Al comienzo la hermana: ay, pastor, usted es muy orgulloso, miren eso, ¿por qué no lo atendió? Le dije: hermano, es que yo, como ya el tiempo y estas canas, ya uno conoce mucho. Se me puso brava y me dijo: pastor, pero usted debió haberlo atendido. Y le dije: hermana, no,
Porque la misma palabra de Dios me dice que yo tengo que ser prudente. Yo no puedo venir a poner aquí al primero que viene, porque la intención de él era que yo lo pusiera a predicar acá y que lo dejara llevar la palabra, que él era un siervo. Le dijo, no hermano, así no es la cosa acá. Se me puso brava. Pastor, pero es que miren eso, pero es que usted cómo no le va a decir ni siquiera nada. Yo le dije, hermana, es que el que viene es él es el que debería venir a la iglesia a saludarme, pero yo cómo así que yo voy a ir allá. ¿Se acuerda la palabra que dice? El que le obedece a otro queda esclavo. O sea, yo me quería comprometido. Si yo voy allá, quedo comprometido. Entonces le dije, hermana, después hermano, por allá quién sabe qué les hizo, por allá un montón de cosas, hasta le sacaría cosas o algo así. Después, ay pastor, ¿y ahora qué hago para sacarlo de aquí? No se quiere ir, está viviendo aquí y no quiere irse. Hermano, ¿cuántas personas uno les advierte las cosas y no hacen caso? Hay mucha gente así, hermano. ¿Qué fue lo que hizo? Sacar la información a través del Facebook, sacar la información de dónde vivía, que era cristiano, y se vino desde por allá, desde Ecuador, y utilizando, hermano, utilizando el hecho de que era cristiano, lo cogió para que le diera posada y viniera a hacer sus planes. Hermano, usted tiene que tener cuidado. Dígale que está al lado suyo, usted tiene que tener cuidado. A no todo mundo le diga bienvenido. Y cuando la Biblia dice que cuando los últimos tiempos que son peligrosos, a todo mundo no le diga bienvenido, significa a no todo mundo le abra su puerta. A no todo mundo le muestre su corazón, porque el enemigo utiliza cualquier cosita que nosotros tengamos, algún defecto, hermano, cualquier cosa. Por eso uno tiene que tener cuidado, no subamos todo lo que hay. Estoy llorando, ¿no ha visto que ahorita se utiliza eso? He estado llorando, he estado en amargura, he estado a punto de matarme. Entonces el diablo, ay sí, venga para acá, oiga, está a punto de matarse, yo le ayudo. Le vendo la cabulla, alguna cosa, hermano. Hay gente, hermano, como dicen por ahí, hay gente imprudente. Está peleando con el marido, mi marido pelea, malo. Entonces el diablo está diciendo por allá, buscándolo con otra. Ay, entonces eso, aquí la oportunidad es sacárselo. Ahorita están peleando, vaya y le cae allá encima. Hay gente así, hermano. Por eso la Biblia dice que estos tiempos son muy peligrosos, porque la misma gente cuenta sus problemas y sus debilidades y el diablo lo utiliza. ¿Qué le pasó a este profeta? Los pastores Henry y Diana de Martínez del Centro Misionero Bethesda en Ubaté, Cundinamarca, le invitan a sus reuniones. Visítanos, calle Quinta 10A29, teléfono 313-378-3241. Te esperamos.